¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya por acá, contra un poco de tráfico, pero todo bien. Denme oportunidad solamente de... Vamos a revisar únicamente los ejercicios. Ok, a ver, déjenme proyecto. Ok, chicos, miren, tenemos esto de aquí, no sé si logran ver mi pantalla. Sí se ve. Gracias. La próxima clase vamos a aprender cómo hacer el problema 3, 4 y 5, ¿ok? Entonces de eso no se preocupen. Lo que quiero que hagamos son estos dos problemas. Los explico a grandes rasgos para que los hagamos de una vez. Y con eso terminaríamos la clase del día de hoy porque el siguiente tema ya estamos hablando de equilibrio y suma de fuerzas. Entonces ahí sí necesitaríamos muchísimo más tiempo para explicar justo los apoyos. Pero por lo pronto podemos entender esta parte. Vamos a resolverlo en conjunto, chicos, para que terminemos la clase. Entonces, a ver, dice, determina el momento en función de este ángulo que aparece aquí. Dice, alrededor del eje perpendicular al plano de las fuerzas y qué pasa por el punto A. El punto A está acá arriba, entonces hay que analizar esto como una fuerza tiene que ser perpendicular, como lo habíamos visto. Entonces, ¿qué tendríamos que encontrar aquí, chicos? Esto es algo que podrían esperar ustedes en su examen. Tenemos que encontrar nosotros la componente que viene aquí, pero recuerden que la distancia realmente al punto de este lado a este lado sería así. O sea, esta es la distancia como tal, los 3 metros de aquí para acá, y sobre este lado pasa la línea de fuerza que vamos a encontrar de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí, chicos? ¿Qué se les ocurre? Esta fuerza realmente no tiene que estar a fuerzas aplicada aquí, sino simplemente la línea de acción, como lo menciona ahí, pasa por el punto A. O sea, esta fuerza, aunque esté aquí, la fuerza, el eje o como tal, la fuerza logra llegar hasta la parte de acá arriba. O sea, ¿cómo explicarlo? Esta fuerza tiene una línea de acción completa. O sea, puede pasar por acá, simplemente, no entiendo por qué no desaparece, pero pues bueno. Ok, entonces en este caso se aplica, nada más necesitamos encontrar la componente que está de este lado. Lo que habíamos dicho es para eso, entonces necesitamos encontrar como si fuera un triángulo, no sé si logran ver, aquí está el triángulo, sería su cateto opuesto. Entonces en este caso, chicos, ya habíamos visto de qué manera lo hacíamos. 4 kilonewtons por el seno del ángulo. El ángulo tendríamos que encontrarlo ahí, realmente no lo tenemos. ¿Cómo podríamos encontrar ese ángulo, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea? Si gustan, lo resolvemos acá o también se los puedo dejar de tarea para que ustedes lo puedan revisar con calma. Ok, mejor que quede de tarea. Entonces, vamos a ver otro tema, de que ahorita no hay mucho ánimo para resolver ejercicios. Entonces, les subo los ejercicios para que ustedes puedan ir avanzando con eso y si gustan, ahorita revisamos más respecto al tema. Sí les voy a encargar que para el jueves puedan subir esos dos ejercicios, por favor, para que puedan ir practicando
y pues bueno, queda evidencia de que ya han ido haciendo algunos ejercicios. Ok, vamos a hablar respecto al equilibrio. Lo que habíamos mencionado respecto a la estática como tal es que habla de que los cuerpos deben estar quietos. Recuerdan que ese era el principio de todo, algo estático, algo quieto. Entonces, ¿de dónde viene eso? Del equilibrio. Habíamos hablado también hace rato de un sube y baja y de cómo ese sube y baja pues, operaba a partir de que hubieran fuerzas iguales como una balanza. Entonces, si son las fuerzas iguales, existe equilibrio. Entonces, para eso necesitamos nosotros entender estas ecuaciones. Para nosotros entenderlas son tres ecuaciones respecto a fuerzas que están en dos dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí ven? No, ¿verdad? No, No, ahorita no se ve nada. No, ok, disculpen. Aquí está, ya con razón. Ok, lo que les mencionaba era esto. Equilibrio, y pues bueno, lo que mencionabas es, el equilibrio es cuando la suma de las fuerzas y momentos actuantes en un cuerpo son iguales a cero, se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Es importante poder identificar todas las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo, lo cual tendrá que representarse en un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa esto? Un diagrama de cuerpo libre es básicamente lo que habíamos hecho hace rato, un dibujito donde pudieran ustedes con vectores expresar de qué manera están distribuidas las fuerzas. Habíamos hablado de una, digamos que de una viga de este estilo, y esa viga va a estar apoyada en un punto, y del otro lado va a tener otro apoyo, va a ser un... Entonces, digamos que sobre esta viga van a haber varias cargas, muros, lo que sea. Un diagrama de cuerpo libre es cuando ustedes tienen la capacidad de trasladar todos estos dibujos o la realidad a un sistema que ustedes este, puedan analizar. Y básicamente lo que indica esta slide es que consideren todas las fuerzas que están actuando. ¿Qué nos indica esto? Que el equilibrio se alcanza cuando el sistema de fuerzas y de momentos es igual a cero. ¿Ok? Entonces, para dos dimensiones, como lo hemos estado revisando hasta ahorita, son tres ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación sería sumatoria de fuerzas en X debe dar cero. La segunda ecuación sería sumatoria de fuerzas en Y debe dar cero. Y la tercera ecuación sería sumatoria de momentos debe darnos cero. Estas son las tres ecuaciones de equilibrio si hablamos de dos dimensiones. Se agrega otra ecuación si estamos hablando de fuerzas en Z, ¿no? Pero en este caso, como estamos analizando esto, pues bueno, digamos que en este diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas habrían en X? Ahorita vamos a entender por qué puse una ruedita de un lado y por qué puse un rombo o podría ser un triángulo también del otro lado. Vamos a entender eso en un momento. Por lo pronto es entender que las ecuaciones de equilibrio para dos dimensiones solo son tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, sumatoria de momentos es igual a cero. ¿Ok? Ahora, después de eso, esto fue un repaso rápido, no lo vamos a dedicar tanto tiempo. Vámonos directo a las reacciones o apoyos. Lo que les mencionaba, chicos, hace un rato es que hasta ahorita ningún tipo de estructura está, digamos que flotando. Todas, por más, tienen algún tipo de apoyo. Entonces, es importante entender estos apoyos, cómo nos restringen a nosotros, ¿no? Para eso, reacciones dice que justamente son equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. Los apoyos que originan este tipo de reacciones incluyen rodillos, balancines, superficies sin fricción, eslabones y cables cortos. Cada uno de estos apoyos puede impedir movimientos solo en una dirección. Estamos hablando de este tipo de apoyo, ¿ok? Vamos a omitir todo lo que venga de este lado, porque estos no son apoyos tan comunes. Todo lo de acá para acá, todo lo de acá para acá. Estos no son tan comunes. En la construcción, ¿cuáles son los apoyos, los apoyos que más nos interesan? Son estos de acá, ¿ok? Estos de aquí, son rodillos. ¿Cómo funciona esto, chicos? Si se dan cuenta que dice que la incógnita es uno. ¿A qué se refiere con esto? Ahí va. Cuando ustedes apoyan ya sea una columna o una viga, tienen que definir de qué manera está apoyada. No solamente es dibujarla y así. ¿Recuerdan que hace ratito dibujé una ruedita? Si tengo el rectángulo de esta manera,
y de este lado yo supuse o yo coloqué una ruedita. Esta es la forma gráfica de representar este rodillo o esta rueda. ¿Qué me indica eso, chicos? Digamos que esta viga está sujeta, vamos a analizarla como viga, está sujeta a este rodillo. Lo que nos da es justamente una restricción en Y, o sea, digamos que no puedes mover hacia arriba o hacia abajo esta viga, pero ¿qué pasa si tú la quieres deslizar a la izquierda o a la derecha? El rodillo o esta ruedita lo que nos permite es justamente ese tipo de movimiento. Entonces, para este ejemplo en particular, en X tenemos movimiento, en Y hacia arriba o hacia abajo, no tenemos movimiento, nos lo limita, no podemos movernos hacia arriba o hacia abajo. Quiere decir que ahí tenemos un número de incógnitas que tenemos que encontrar. Una. Lo demás, no hay ni momentos y no hay restricción en X, solamente hay restricción en Y. Ahorita haciendo ejercicios vamos a entenderlo un poco mejor. Por otro lado, el siguiente tipo de apoyos, igual lo que les había mencionado, hay varios ejemplos, sin embargo, el que realmente nos interesa va a ser este de acá, la articulación. ¿Qué nos indica ese tipo de articulación? Si dibujamos la misma viga, de un lado estábamos dibujando una ruedita, como lo vemos acá, así, ya vimos ese ejemplo, en X nos da movimiento, pero en Y nos restringe. ¿Qué pasa si dibujamos, típicamente es un triángulo, como no tengo la forma de triángulo, lo estoy haciendo con un rombo, imagine que es un triángulo. ¿Qué pasa con esto? Este rombo, para este caso, o en un triángulo, representa este tipo de restricción. Y esta restricción, ¿qué nos limita, chicos? ¿Qué nos restringe como tal? Nos restringe, así como acá, que sí teníamos movimiento en X, o sea, pues la ruedita permite que si queremos deslizar la barra a la izquierda o a la derecha nos lo permite, pero hacia arriba y hacia abajo no. Esto de aquí, este triángulo o este rombo nos simula esto que ustedes ven de este lado. Si se dan cuenta, aquí no podemos ni mover ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia arriba, ni hacia abajo. En realidad, lo único que podría hacer este tipo de articulación, si se dan cuenta de este lado, es ven que hay una pequeña bisagra aquí, de esa forma. Lo único que no limita a la barra, o sea, esta barra no la puedes ni mover hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Lo único que puedes hacer es como rotarla en esto. Por eso le llaman articulación. Entonces, en realidad, este tipo de apoyo solo nos restringe en dos direcciones, como pueden ver de este lado. Solamente nos restringen dos direcciones. ¿Cuál sería la última? Recuerdan que hablamos de tres ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en y momento. Entonces, esto de aquí no nos genera momento. ¿Por qué? Porque está articulado, ¿ok? Entonces, ¿qué suponen que sea el tercer tipo de apoyo que vamos a ver? Si ya vimos uno que nos permite solo movimiento en X o solo movimiento en Y nos restringe en la otra, este es el segundo tipo de apoyo donde nos restringe en las dos direcciones. El tercer tipo de apoyo, en este caso, sería este tipo de apoyo de acá, que es un empotramiento. ¿Cómo funciona este empotramiento? Si se dan cuenta, nos restringe movimiento en X, nos restringe movimiento en Y, o sea, no podemos ni mover hacia acá, ni hacia abajo. En teoría tampoco podemos mover hacia arriba. Y a diferencia del anterior, que no sé si recuerdan que habíamos dicho que si estuviera articulado sí podía girar, este como no está articulado, como está empotrado, ¿qué pasa si yo trato de girar? Esta estructura va a tender a doblarse, ¿no? O sea, si va así, va a tender a doblarse porque lo limita la parte de abajo. Esto lo que nos genera es un momento, ¿ok? Entonces, chicos, son los tres tipos de apoyo que existen, ¿ok? Sé que está un poco confuso porque es muy abstracto todavía, pero ahorita viendo un poco de cómo está ya un ejercicio formal, vamos a poder entenderlo un poco mejor, ¿ok? Aquí está en la vida real cómo podrían encontrar ustedes ese tipo de apoyos. Por ejemplo, aquí no viene, pero imagínense un muro. Ustedes van a poner a ver, denme chance. Este tipo de apoyo, ¿cómo lo podríamos, les quité ahí está. ¿Cómo podríamos encontrarlo en la vida real nosotros? Lo podríamos encontrar de esta manera.
Ustedes pueden tener un muro y ustedes quieren ponerle a su casa unas pequeñas pérgolas o un techito como tal. Entonces, lo que pueden hacer es en ese muro abren un hueco y la pérgola puede entrar directo al muro. Esto de aquí, si se dan cuenta, no está articulado, no está nada, sino como está dentro del muro, si ustedes le ponen una carga a este techito de esta manera, ¿qué va a pasar aquí? Es lo mismo que tenemos en este ejemplo, ¿no? No va a girar, no va a poder girar, sino está empotrado, quiere decir que esto va a generar un esfuerzo, ¿ok? Ahora, los otros dos ejemplos de apoyos. Este es como un apoyo simple, digamos que esto se usa mucho en este tipo de estructuras, el del lado izquierdo. Si se dan cuenta, no está limitado como tal. ¿Saben por qué? El concreto cuando incrementa su temperatura o la reduce, digamos en cambios fuertes de temperatura, lo que ocurre es que se expande o se contrae. ¿Qué pasa si esto estuviera limitado en X, por ejemplo, que no tuviera ese espacio de poder expandirse o contraerse? Empezaría a agrietarse un poco ese concreto. Entonces, este es el tipo de apoyo en el cual estamos simulando la ruedita, digamos, como tal, ¿no? Por otro lado, el triángulo o el rombo que les mostré es justo este tipo de apoyo. Si se dan cuenta, imagínense que ustedes quieren mover, no girar, mover la tabla esta que aparece acá, esta tabla, esta tabla de acá, solo podrían girarla realmente, porque si se dan cuenta, sí tenemos esta tuerca. Entonces eso nos permite girar, pero no nos va a permitir ni moverlo hacia afuera, ni empujar, ni jalarlo hacia un lado o hacia el otro. Entonces, ese es el tipo de apoyo que nosotros tenemos identificado, pues aquí en este caso como un rombito, pero la verdad es que la realidad es más, está más ubicado como triángulo. Sé que sigo siendo confuso, vamos a ir a los ejercicios para que ustedes puedan entender un poco mejor. Esto va a venir en el examen, nada más entender qué cosa es una estructura hiperestática y qué cosa es una estructura isostática. Anoten esas dos palabras, por favor. Son muy importantes. Una estructura hiperestática y una estructura isostática. ¿Qué diferencia hay? Aquí hay un poco de texto, pero aquí dice, una estructura hiperestática es si las ecuaciones de equilibrio no son suficientes para determinar las fuerzas de reacción que hay desde la estructura al suelo. Y las estructuras isostáticas son aquellas que sus reacciones pueden ser calculadas con las ecuaciones de equilibrio. Ok, ¿a qué se refiere con esto, chicos? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esto de acá. No hagamos caso, son varios ejemplos, no hagamos caso de lo de arriba ahorita, vamos a irnos a las vigas. Como les había mencionado, pueden dibujarlo ya sea como con una ruedita o pueden dibujarlo como un triángulo, el otro tipo de apoyo. El empotramiento, pues así como viene aquí, está bien definido. Entonces, lo que habíamos visto hace rato, chicos, vamos a analizar esta viga para ver si es isostática o hiperestática. Primero que nada, voy a poner de este lado lo que mencionamos al inicio de la clase, dijimos que habían tres ecuaciones para el equilibrio. Las tres ecuaciones de equilibrio, la primera dijimos que era sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y debe dar cero y sumatoria de momentos debe darnos cero. ¿Ok? Esas son las tres ecuaciones de equilibrio. Entonces, ¿qué nos indicaba a nosotros si una estructura era hiperestática o isostática, de acuerdo a lo que acabamos de ver? Básicamente, si estas tres ecuaciones nos van a ser suficientes para poder calcular la estructura. ¿Y cómo vamos a saber si son suficientes o no? Ok, ahí les va. ¿Qué dijimos que este tipo de apoyos hacía? Esto de acá. Dijimos que nos restringe en un sentido, pero nos da libertad en otro. ¿Qué nos dice eso? Entonces, que Y, en X tenemos libertad, ¿ok? Este apoyo no nos restringe en X, solo nos va a restringir en Y. Entonces, pues ¿qué tengo que poner? La restricción. Entonces aquí tengo una restricción. ¿Ok? Y este apoyo de aquí, ¿recuerdan qué tipo de apoyo era? Era el apoyo como articulado, digamos. Y este apoyo que nos indica, no nos permite ni movernos en X, pero tampoco nos permite movernos en Y. Solo nos permite como rotar, pero pues bueno, ahorita no nos sirve eso. Entonces, ayúdenme ya ahora sí como caricatura, cuántos esfuerzos o cuántas restricciones tenemos en este sistema. Tenemos una restricción en X, perdón, en Y, una restricción en X
y una restricción en Y. Entonces, ¿cuántas restricciones tenemos en este sistema, chicos? Tres restricciones, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tenemos? Tenemos tres. Entonces, chicos, si tenemos tres ecuaciones de equilibrio y tenemos tres incógnitas o restricciones por los apoyos, nos alcanzan, digamos, las ecuaciones de equilibrio para poder calcular esta estructura. ¿Ok? Entonces, eso nos indica que esta estructura en particular es una estructura isostática. Vamos a analizar otra, por ejemplo, la de abajo. Esta estructura, la de acá. ¿Cómo la podríamos analizar? De nuevo, chicos, hay que ver qué restricciones tenemos. Tenemos de un lado una restricción en X, una restricción en Y. De este lado, como tiene llantitas, no me restringe en X, pero sí me restringe en Y. No puedo mover hacia arriba o hacia abajo. Y de este lado, pues no tiene llantitas. Tenemos una en X y una restricción en Y. Entonces, si contamos, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos aquí dos, en medio tenemos otra, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Entonces tenemos cinco incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tenemos? Tenemos tres. Entonces, a grandes rasgos, tenemos tres ecuaciones para resolver y tenemos cinco incógnitas. Son más las incógnitas o las restricciones que las ecuaciones de equilibrio. Esta estructura de acá sería una estructura hiperestática. ¿Ok? Dudas, creo que deben tener varias. Entonces, ¿qué dudas tienen, chicos? O sea, todo eso depende del, ¿cómo se llamaba? Del, em, o sea, del triangulito o del cuadrito que pones, es cuántas sumas, bueno, cuántas fuerzas estás restringiendo. Bueno, Correcto. movimiento en Y o en... Correcto, sí, sí, sí. Básicamente, o sea, digo, obviamente nosotros lo estamos poniendo en un, como les decía, en un diagrama de cuerpo libre que es muy conceptual, o sea, un triangulito nos restringe en X y en Y, un círculo nos permite movimiento en una u otra dirección, ¿no? Pero esto en la vida real es básicamente cuando ustedes agarran y ponen una viga de acero y la colocan contra una columna. Si ustedes le dan articulación, es un tipo de conexión. Si ustedes la empotran o la soldan, es otro tipo de conexión. Si ustedes solamente la ponen encima, es otro tipo de conexión. Entonces, es importante entender de qué manera está conectada la estructura con otra cosa. Ahora imagínate esto, en lugar de que sea un triangulito y unas ruedas, esta viga no está apoyada en eso. La vida real no sería así. Esa viga estaría apoyada tal vez, déjame borro lo de abajo. En lugar de que veas un triangulito y una columna, perdón, y un triangulito con llantitas o una rueda, esto es una columna y esto de acá otra columna. Tú indicas que están apoyados de esa manera, entonces tú vas a analizar esa viga. Esa viga te va a servir a ti para analizarla para lo que habíamos visto hace rato. Aquí va a ser un volado, aquí vas a tener tú un sillón y una... Tienes que analizarlo como si fuera de esta manera. Entonces, básicamente, lo que tú tienes que hacer es, este sistema estructural o esta estructura la puedo calcular con estas tres ecuaciones. Ahorita vamos a usarlas. Solamente es primero entender si una estructura es hiperestática o isostática. Pero así como lo vimos antecito, este triángulo que representa, representa este tipo de conexión. Las llantitas o el círculo o el triángulo con llantitas que representa un sistema un poco más parecido a este que está completa, o sea, está apoyado nada más. Si te das cuenta, no hay algo que lo restrinja. Tiene un pequeño espacio para poder moverse. Y el último, el empotramiento, pues esto sí es muy similar a como lo podrías ver en la vida real. Por ejemplo, si ves tú un poste de luz, tú vas a ver hasta cierto punto que el poste sale del suelo. Debajo del suelo, un tramo de ese poste seguramente está enterrado. Eso es un empotramiento. ¿Ok? Entonces, lo primero, o bueno, lo que yo quisiera que viéramos en esta parte de aquí es justamente analizar qué me restringe qué. Si yo pongo un triangulito, no puedo mover ni en X, en ninguno de los dos lados, ni en Y. Entonces, me restringe en dos direcciones. Si pongo otro triangulito, me restringe como la vez, como en el otro caso, dos direcciones. Si contamos bien, son cuatro restricciones y solo tenemos tres ecuaciones de equilibrio. ¿Qué nos indica esto? Simplemente, si lo tuviéramos que poner un nombre, este es más grande,
que las ecuaciones de equilibrio, esta sería una estructura hiperestática, esto de acá. Analicemos, por ejemplo, el empotramiento. Habíamos dicho que el empotramiento te restringe en X, te restringe en Y, pero aparte te genera un momento, o sea, no puedes rotar eso porque está empotrado. Entonces, no solamente te restringe en X y en Y, sino también te va a restringir en movimiento, o sea, en momento, te va a generar un momento. Entonces, volvemos a contar cuántas ecuaciones, cuántas restricciones tenemos acá. En X, en y hay momento, ok, tenemos tres que son iguales a las ecuaciones de equilibrio. Tenemos tres ecuaciones, entonces esta estructura sería isostática, ¿ok? ¿Qué pasa con la estructura de hasta abajo? Por ejemplo, que son dos empotramientos. Tenemos igual restricción en X, restricción en Y, restricción en X, restricción en y aparte nos genera en los dos lados un momento. ¿Por qué? Porque no está articulado. Si tú trataras de rotar esa barra, te generaría un momento. ¿Ok? Lo mismo de este lado. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos en esta ecuación? Bueno, en este sistema. Tenemos 3 de este lado, tenemos 3 de este lado, entonces en total tenemos 6, que son más que las ecuaciones de equilibrio. Entonces, si tuviéramos que denominar esta estructura de abajo, sería una estructura hiperestática. ¿Ok? ¿Más dudas? Por favor. A ver, hagamos el análisis del de hasta arriba. Parecería complicado, pero ¿qué pasa acá arriba? Si se dan cuenta, todas tienen llantitas. Entonces, ¿qué restricciones nos está ofreciendo este sistema? En X no me está restringiendo nada. Como podrán darse cuenta, como es triangulito, en este caso permite girar, no nos genera momento. Lo único que nos restringe es en Y. Lo mismo aquí y lo mismo acá. Entonces, este sistema, chicos, ¿cuántas incógnitas tiene? Tiene tres solamente. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tenemos? Tres. Entonces, este sistema es un sistema isostático. ¿Ok? Yo creo que vamos a tener que revisar esto con más calma, pero ahorita, ya que hagamos ejercicios, entenderán por qué es importante identificar si es un triángulo, o sea, un apoyo articulado, un apoyo empotrado. De eso depende de cómo vamos a analizar esto. ¿Por qué? Digo, ya nada más como si fuera un tráiler del siguiente capítulo. ¿Qué vamos a analizar a partir de este punto? Si yo tengo una fuerza aquí de este lado, si al mismo tiempo tengo otra fuerza de otra magnitud acá, y estos dijimos que esto me restringe en Y, esto me restringe en X, y esto solo me restringe en Y, ¿qué es lo que tengo que entender yo aquí? Si sumo las fuerzas en Y, me debe dar cero. Si sumo las fuerzas en X, me debe dar cero. Y si sumo los momentos, debe darme cero. Entonces, a partir de eso, lo que yo tengo que encontrar es si este apoyo yo le llamé A, es la columna A, por decir algo, y este apoyo yo lo llamé B, lo que tengo que hacer es hacer estas tres ecuaciones de equilibrio para saber cuánto está cargando A y cuánto está cargando B. ¿Ok? Y ahora, en lugar de que sean triangulitos o circulitos o lo que ustedes quieran, se va a convertir en esta columna está cargando tanto y esta columna está cargando tanto. Y ya ustedes van a poder decir, ah, bueno, estas dos columnas cargan tanto, si aguanta o no. ¿Ok? ¿Entienden por qué estamos viendo rueditas y triangulitos? Sí, profe. Muy bien. La próxima clase vamos a hacer ejercicios respecto a esto. Vamos a hacer un pequeño repaso también para que puedan recordar esta parte. La parte de momentos ya las vimos. Y entonces vamos a empezar a hacer este tipo de análisis. Si se dan cuenta, es una viga y lo que les digo, para que no piensen que esto, qué cosa tiene que ver con mi carrera, yo solo quería estudiar arquitectura o yo solo quería estudiar civil, es esto, o sea, ustedes van a poder hacer un análisis de una viga si ustedes les hacen un diagrama y dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esta viga porque ahí arriba va a ser el cuarto principal o es un edificio en donde vamos a poner un comedor y ahí están las columnas. Ah, ok, pues puedes hacer un análisis bastante rápido de cómo
están distribuidas estas cargas de acá arriba y cuánto carga cada una de las columnas. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, no cargan lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo una viga de este estilo y chance, una viga de este estilo y le pongo dos columnas, una de un lado y otra de otro? Aquí hay una columna, aquí hay otra columna. Listo, ahí están las dos columnas. Ahora supongan que esta columna o esta viga de aquí tiene una carga puntual justo en medio. Su lógica, ¿qué les dice, chicos? ¿Cuánto carga cada columna? Si esta viga está cargando aquí en medio, vamos a ponerle un valor. Esta viga está cargando 50 newtons. ¿Cuánto está cargando cada columna, chicos, de acuerdo a su lógica? Así, sin miedo, díganlo. Igual y está bien, igual y no, pero adelante. ¿Cuánto creen que está cargando cada columna? 25. Correcto, está así de sencillo, ¿no? O sea, si tienes 50 kilogramos o newtons aquí y tienes dos columnas, la mitad se va a un lado, la otra mitad se va al otro. Pero ¿qué pasa si ya no está en medio? ¿Qué pasa si esta columna en lugar de, perdón, esta fuerza en lugar de estar en medio, está más para acá? ¿Podrías decir así igual de fácil cuánto carga una o la otra? Tal vez sí podrías tratar de atinarle cuál carga más. O sea, sin decir cuánto, ¿cuál creen que cargue más? Pues la de la izquierda, ¿no? Correcto. No sabremos cuánto más carga, pero sabemos que la de la izquierda carga un poquito más. Entonces, vamos a hacerlo súper rápido, nada más para que vean más o menos de qué se trata esto y por qué son triangulitos y por qué son... Aquí lo que hacemos es, si el sistema no nos lo indica, yo se los voy a poner así, para que quede claro, para poder resolver una estructura hiperestática, que son de esas que tienen más restricciones que ecuaciones de equilibrio, necesitamos procesos de cálculo muchísimo más robustos. Para poder nosotros resolver una estructura isostática que las ecuaciones de equilibrio alcanzan para calcular las incógnitas, lo hacemos como lo voy a hacer en este momento. ¿Ok? En este caso, borramos las columnas nada más para los fines de este ejercicio y yo pongo de este lado una ruedita. Así se los voy a poner en los ejercicios, o sea, para que no se me sorprendan. Y de este lado, un apoyo de este estilo. Ya vimos ahorita entonces que qué cosa me va a restringir esto de acá. De este lado me va a restringir solo en X no me restringe. De este lado me va a restringir en Y, pero también me va a restringir en X. Entonces, ¿qué es lo que yo les pediría? Necesito que calculen si le vamos a poner a este apoyo A y este es el apoyo B. Lo que necesitamos calcular sería AY, o sea, la incógnita de AY, que es la que no conozco, BY, que no la conozco tampoco, y BX, que tampoco la conozco. ¿Ok? Son las tres cosas que tenemos que calcular, las tres incógnitas. Si se dan cuenta, son las tres cosas que no aparecen aquí. La otra fuerza, la de 50 newtons, ya la calculamos. Entonces, ¿cómo podemos empezar este ejercicio? Con las tres ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X. Esa es la primera. ¿Qué tenemos que hacer? Todas las fuerzas en X deben darnos cero. Si se dan cuenta, este sistema, ¿ven que alguna fuerza tenga X? ¿Alguna de las fuerzas que hay aquí tiene X? Solamente está Bx, que no la conocemos. Y eso debe ser igual a cero. ¿Qué pasa si yo digo, este es otro ejemplo y así, no estamos hablando de eso, pero si yo le pongo una fuerza acá de 30 newtons, por decir, bueno, ya existe una fuerza en X. ¿Qué pasa si yo en lugar de que esté derechita la flecha, la pongo de lado? Bueno, ese vector ya puede descomponerse en un vector en Y y un vector en X, y entonces en X sí tendríamos algún esfuerzo. Pero para este caso, chicos, donde solamente estamos analizando esto, en X no tenemos nada más que la componente de B en X. Entonces, Bx, como no hay ninguna otra fuerza, es cero. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos donde ya X sí actúa un poco más. Ahora, vamos ahora con el siguiente paso. Sumatoria de fuerzas, pero ahora en Y. Es la segunda ecuación de equilibrio. ¿Qué fuerzas hay en Y aquí, chicos? Ojo con los signos. Primero tenemos de izquierda a derecha, viendo esta viga, AY. No sé cuánto vale, solo sé que existe. Ahí está, AY. Tenemos después 50 newtons. Sabemos que van para abajo, entonces son menos 50 newtons. Y por último, ¿qué otra cosa tenemos en Y? Tenemos BY, ¿no? Que es la que está al final. Y esto tiene que darnos cero. Entonces,
AY, si la despejamos, podemos despejar AY o BY, pero pues bueno, AY sería entonces, paso todo del otro lado, 50 menos BY. Ya no puedo hacer nada más porque no sé cuánto vale BY ni AY. Queda ahí. ¿Cuál sería la tercera ecuación de equilibrio, chicos? ¿Recuerdan? Les dije tres. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. ¿Cuál sería la última? El momento. Correcto, suma de momentos. Sumatoria de momentos debe darnos cero. Para esto, ¿qué necesitamos? Ojo ahí, nos faltó ese dato de este lado. De acá para acá tenemos 6 metros, por decir. Son 6 metros. Entonces, de aquí, de este apoyo a donde está la fuerza en 50 newtons, vamos a decir que hay solo 2 metros. Sé que no está en escala y así, pero bueno, para el ejercicio son 2 metros. Quiere decir que de esta fuerza hasta el otro lado tendríamos que, si toda la viga mide 6, quiere decir que nos quedan de este lado 4 metros, ¿no? Sí, sí, o sea, digo, nada más es complementando los datos del ejercicio. Pero ¿para qué nos van a servir esas distancias, chicos? Porque recuerden que momento o fuerza, perdón, momento o torque es fuerza por distancia. Entonces, la tercera ecuación de equilibrio que dijimos que era sumatoria de momentos, en... tenemos que elegir cuál va a ser nuestro punto de apoyo. Aquí esto es muy importante, chicos. Respecto a qué punto ustedes van a hacer este análisis de momentos. Tiene que ser respecto al apoyo A o respecto al apoyo B. Ya ustedes eligen. Realmente da igual. O sea, puede que sea más complejo de un lado o del otro, pero debe dar el mismo resultado. Yo voy a elegir el respecto al punto A. O sea, respecto a este punto. Todo el análisis que voy a hacer va a ser respecto a este punto. ¿Ok? No pierdan de vista eso. Entonces, respecto a eso, la fuerza AY hace algún tipo de torque o momento sobre este punto, chicos. Recuerden lo que habíamos dicho, si la fuerza pasa por el punto de apoyo, no hay torque. Sería fuerza por distancia, pero no hay distancia, porque pasa sobre ese punto. Entonces, esta fuerza no entra en la ecuación. ¿Cuál sería la siguiente fuerza, chicos? Respecto al punto A. Sería 50, ¿no? Lo que habíamos dicho es que esta fuerza, aquí está, tenemos 2 metros de distancia. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de torque? ¿Qué pasa si trata de, respecto a este punto que tenemos aquí, esta estructura va a tratar, más bien esa fuerza va a tratar de hacer girar la estructura así? Entonces, eso dijimos que si iba en el sentido de las manecillas del reloj, como lo ven aquí, sería positivo o negativo. Sería un momento negativo, ¿ok? Entonces, menos. ¿Qué habíamos dicho que era el torque? Fuerza por distancia. ¿Cuánto es la fuerza? 50 newtons. ¿Cuánto es la distancia, chicos, respecto al punto A y a donde se está aplicando la fuerza? 2 metros. Correcto, 2 metros. Perfecto. ¿Qué otra fuerza hay en este sistema, chicos? No la conocemos, pero de este lado, como pueden ver, la fuerza en B respecto al punto A también está tratando de hacer girar la estructura. No, no, no la conocemos, pero sabemos que ahí está, no sabemos cuánto vale, pero sabemos que está tratando de hacer girar la estructura así, por la dirección del vector, está tratando de hacer girar respecto a este punto, está tratando de hacer girarla así. ¿Ok? Entonces, ese sería un momento positivo, porque va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ponemos acá, más, ¿qué fuerza hay ahí? La verdad es que no sabemos, solo sabemos que vale BY. ¿Qué distancia tiene desde donde está aplicada la fuerza B hasta el punto en el cual estamos analizando, chicos? 6. Correcto, 6 metros. Y esto debe darnos entonces 0. Resolvemos esto, 50 por 2 son 100, negativo, menos 100, más 6 BY. Y esto es igual a 0. ¿Qué nos interesa encontrar aquí, chicos? ¿Ya vieron más o menos hacia dónde va esto? Si despejamos BY, sería entonces igual a 100 dividido entre 6. Entonces, ¿cuánto da BY? BY nos va a dar 100 entre 6, según yo es 1.16 o algo así, 16, 100 entre 6, 16.67 newtons. ¿Ok? Ya tenemos entonces, si se dan cuenta, de las tres ecuaciones,
Perdón, de las tres incógnitas, en X dijimos que hay 0. En Y es 16.67. ¿Qué nos falta entonces, chicos? AY. ¿Cómo encontramos AY? ¿Recuerdan que dejamos esto aquí pendiente? ¿Al apretar? Ahorita te alcanzo. Ya ven que dejamos esto aquí pendiente porque no sabíamos ni este ni este. ¿Qué creen? Ahora ya sabemos que BY vale 16.67. ¿Qué indica eso, chicos? Entonces, que AY sería 50 menos 16.67 me da 33.33 newtons. ¿Ok? ¿Vieron? Entonces ya tengo las 13 incógnitas que estaba buscando. Ahora, de todo esto que hicimos aquí, tratemos de recordar para qué lo hicimos. Recuerdan que estábamos preguntando, oye, pero es que si tuviera dos columnas y tengo una fuerza ahí, ¿cuál de las columnas carga más? Y habíamos concluido que si había una columna de este lado y había otra columna de este lado, habíamos dicho por lógica, bueno, es que la del lado izquierdo va a cargar más. No sabemos cuánto más, pero ya sabemos, nuestra lógica nos dice que va a cargar más. ¿Qué creen, chicos? Lo que acabamos de hacer hace ratito fue encontrar justamente que si la columna AY, la llamamos más bien la columna A, que es la del lado izquierdo, en Y está cargando 33.33 y la columna B del otro lado está cargando 16.67. Como pueden ver, nuestra lógica estaba bien. O sea, nuestra lógica nos decía que la columna del lado izquierdo, lo que le llamamos A, iba a cargar más que la columna B, pero no sabíamos cuánto más iba a cargar, ¿no? Como pueden ver ahorita, esa carga, cuando la pusimos en medio, 25 y 25, no hay tema. Y así como lo resolvimos ahorita, si lo hiciéramos completamente, nos daría que 25 y 25 carga cada uno, porque la carga estaba justo en medio. Pero ¿qué pasa si la movemos tantito a la izquierda? Nuestra lógica nos decía que la de la izquierda iba a cargar más. ¿Cuánto más? Pues 33.33 contra 16.67 del otro lado. ¿Ya vieron un poquito de por qué estamos hablando de triangulitos y rueditas? ¿De esto tienen dudas? O sea, vamos a hacer muchos más ejercicios de esto porque de hecho el reto, que creo que ya Agustín les va a poner o ya les puso, van a tener que hacer un análisis de este tipo y vamos a hacer varios ejercicios de este estilo, pero necesito que entiendan primero, pues, para qué estamos viendo. Si se dan cuenta, primero vimos vectores, las flechitas solas. Luego vimos fuerza y sumar fuerzas. Por último, estábamos viendo momentos, que era fuerza por distancia. Y si va en sentido a las manecillas, es negativo, y si va en sentido contrario, es positivo, ¿no? Este, entonces, ¿para qué nos va a servir todo eso al final? Porque con eso vamos a poder saber cuánto carga cada columna. Y a partir de ahí, ya más adelante van a poder saber qué tipo de esfuerzos tiene la viga y cómo vamos a poder meter nosotros varillas o de qué tamaño tiene que ser la trave para poder nosotros aguantar esos esfuerzos. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, chavos? Chavos, ay, la volé. Bueno, yo nada más desde los ejercicios. Vamos a tener que subir los que va a dejar hoy y los de la clase pasada, ¿no? Correcto. Los de la clase pasada son los que ya resolvimos juntos. De la clase de hoy es el ejercicio de la mula o el burro que están arrastrando. El de de las personas que están empujando la puerta giratoria. Y los dos que voy a subirles ahorita el documento, los dos primeros, nada más. Ok, gracias. Ok, les voy a poner las instrucciones de todas maneras ahí en el Canvas, ¿ok? Ahorita les abro el espacio y les cargo la clase. ¿De esto tienen dudas? Vamos a hacer más ejercicios, como pueden ver. Aquí hay se ve muy complejo, pero está tardado nada más. Este otro, y lo que les voy a dejar de actividad es justamente que ustedes se encuentren dentro de donde estén ustedes, ya sea su casa. Eso todavía no va a quedar, ya lo explico mejor la próxima clase, pero hacer un análisis como el que estamos proponiendo ahorita. Como pueden ver aquí, encontré este sistema. Ahí vienen unas vigas arriba. Propongo dos apoyos para que sea isostática la estructura y hacer un cálculo de más o menos cuánto carga cada apoyo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la próxima clase junto con estos ejercicios. Les agradezco que hayan podido venir a la clase y pues cualquier cosa estamos al pendiente, ¿va? Les abro el espacio y les subo las clases. Gracias, profe. Nos vemos, chicos.